quitar las mascarillas aquí? Pues aquí sí nos podemos quitar las mascarillas, ¿eh? Ay, yo me puedo quitar un poco la mascarilla. Yo creo que se puede, ¿no? ¿Nos podemos quitar la mascarilla? ¿Puedo? Me la voy a quitar. Bueno, pídete la candable, sí. Ay. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Y antes de comenzar y dar la bienvenida, pero sí que quiero decir que nos han avisado personas que iban a acudir presencialmente a este encuentro o a sus centros de trabajo a través de la distancia, ¿no? Y bueno, pues ha habido un accidente, hay una retención muy importante de más de 7 kilómetros y bueno, pues simplemente era que lo sepáis, por eso es esta demora, tanto los que estáis también ya conectados, ¿no? Entonces era lo que se os quería decir, igual se van incorporando a medida gente y si no va como queda grabado, bueno, pues todas las dudas que vamos a comentar y vamos a ver, pues van a quedar grabadas para aquellas personas que no han podido acudir. En primer lugar, deciros que muchas gracias, ¿no?, por vuestra asistencia y bienvenidos al Palacio de Festivales. Tanto a los que estáis aquí presentes, ¿no?, como a los que os encontráis en la distancia, que es lo que nos permite la tecnología. Pues a todos y a todas, la verdad es que mi saludo cariñoso. Y antes de nada, bueno, pues tanto Julio, ¿no?, como María Antonia, bueno, pues daros ese recibimiento, pero también agradecer a la Sociedad Regional de Cultura y a su personal pues el haber puesto en marcha o en haber puesto a nuestra disposición estas instalaciones para celebrar aquí este encuentro. Como todos sabéis, el pasado lunes, día 21, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria una convocatoria de subvenciones para la digitalización y adaptación de los centros al nuevo modelo de cuidados de larga duración. Y dado que se trata de una convocatoria pues inédita, hasta ahora en Cantabria, pues nunca antes la Administración había subvencionado proyectos en su conjunto de esta tipología, hemos considerado conveniente también celebrar un encuentro que sea abierto con el fin de que podáis poner todos y todas vuestras dudas, vuestras inquietudes de cómo abordarlo y lo que os haya podido surgir al leer a lo largo de estos días la orden, ¿no? También para poderlo plasmar de una manera correcta en el proyecto que creéis que puede ser susceptible de optar a esta financiación. Quiero recordar también que esta convocatoria está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en los fondos Next Generation, que fue aprobado por el Consejo de Ministros, si recordáis, con el objetivo de impulsar la recuperación y reforzar la estructura económica y social de nuestro país. Y más concretamente, ya en el ámbito de los servicios sociales, es favorecer la implantación de un estado de bienestar que sea moderno, que proteja a la ciudadanía, que garantice el cuidado de las personas mayores, las personas dependientes con discapacidad, que refuerce además los servicios sociales y proporcione oportunidades vitales a las nuevas generaciones. Ese es el objetivo de los Next Generation en el ámbito concreto de los servicios sociales. Como comunidad autónoma, para poder optar a estos fondos europeos, hemos tenido que firmar, esto sí también lo quiero que se conozca, un convenio con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Este convenio que se ha firmado tiene por objeto acordar los proyectos que va a ejecutar la comunidad autónoma, también los hitos y objetivos que tenemos que cumplir, los importes que son necesarios para la financiación establecido en cada una de las líneas de actuación. Y entre esos proyectos que están contemplados en el convenio, el denominado Transformación de la red de centros de atención a la dependencia en Cantabria es el que aquí hoy nos ocupa. Es una convocatoria de 4 millones de euros con los que desde la Consejería de Políticas Sociales queremos apoyar proyectos que van a contribuir a modernizar los centros de atención a la dependencia y discapacidad de Cantabria. Por diferentes motivos que son comunes a todos nosotros, estoy totalmente convencida.
porque se va a acometer una reforma para adaptar las infraestructuras y equipamientos hacia unidades de convivencia más reducidas, también porque podéis incorporar tecnologías terapéuticas y tecnologías al servicio de los cuidados, como pueden ser el sistema de control de errantes, sistemas de comunicación bidireccional, sensores anticaídas, también para poder adecuar espacios de uso común a la realización de actividades, bueno, pues que en el día a día sean más estimulantes, o bien porque se mejora la accesibilidad mucho más allá de lo que contemplamos en la actualidad. Son 6 ejes distintos los que contempla esta convocatoria, todos con un denominador que es común, que es apoyar proyectos que mejoren la calidad en la atención que se presta a las personas dependientes o con discapacidad. También medidas a la modernización de los centros, fomentando la autonomía a través de oportunidades que hoy nos ofrecen las tecnologías que nos pueden favorecer, que nos van a favorecer un modelo que esté centrado no solo en los cuidados del día a día, sino en el proyecto de vida de una persona. Es decir, estamos hablando de ese modelo centrado en la persona, de ese caminar, ¿no?, de apoyo más allá de ese día a día, en el proyecto de vida que tiene una persona que va avanzando en su vida, en su caminar. Yo no me voy a extender más. Aquí tenemos tanto a Julio, director de Políticas Sociales, como a María Antonia, la directora de ICAS, que, bueno, pues que os van a dar los detalles mucho más pormenorizados. También está Teresa, la subdirectora de Dependencia, está Eduardo Rubalcaba, el jefe de servicio. Es decir, estamos aquí con ese objetivo de tener este encuentro de colaboración y de conocimiento. Os animo, de verdad, a que aprovechéis esta oportunidad, a que presentéis distintos proyectos, a que en el día de hoy no os quedéis con dudas, que lo queremos solventar todo lo que podamos, lo que se considere que podamos directamente resolver. Bueno, pues todas esas dudas que se nos pasan por la cabeza, ¿no? Y para eso es este encuentro, para eso lo hemos convocado, y que tengamos las ideas más claras, que tengáis las ideas más claras cuando se salga del encuentro. Como consejería, que lo que queremos es agotar el 100% de los fondos previstos. Ese es nuestro objetivo. Y que además no solo es que se gasten, sino que redunde en el beneficio, en la mejora, en la adecuación de la atención a las personas dependientes y con discapacidad. Y no tengo la menor duda de que es un objetivo que es compartido por todos los que estamos presentes y los que os encontráis, pues, en la distancia. Y antes de finalizar, sí que me gustaría resaltar 2 cuestiones que creo que es importante siempre resaltarlas. Y es que esta convocatoria está totalmente alineada con la orden de acreditación de centros que consensuamos el año pasado y que, por tanto, estos fondos son un estímulo para avanzar en ese sentido, para avanzar en ese camino. Y también quiero decir de la buena salud que goza el sistema de atención a la dependencia y discapacidad en Cantabria. Acabamos de superar por primera vez las 7.000 plazas concertadas entre centros de día y de discapacidad, y de residencias. Y algo de lo que nos podemos sentir también muy orgullosos es que Cantabria es la comunidad autónoma que más rápido resuelve la solicitud de reconocimiento de grado de dependencia y la que más rápido hace efectivo lo que es la prestación del servicio. En total, para ambos procedimientos, Cantabria emplea una media de 120 días, muy lejos de los 439 días de media que se emplea en el resto de comunidades autónomas, la media nacional. Y ya finalizo diciendo lo siguiente, y es que el compromiso de la Consejería, de los que estamos hoy aquí, para seguir avanzando en la implantación y en el desarrollo del sistema de dependencia, continúa intacto. Estamos totalmente convencidos de ese caminar. Quedan muchos pasos importantes para llevar a cabo, muchos, estamos convencidos, pero estamos plenamente comprometidos con ello y vamos a seguir batallando para conseguir nuestro objetivo, que es nuestro, pero que es común a todos y a todas. Y ya mi reconocimiento y gratitud a todos
y todas las profesionales de los diferentes oficios que dedican su día a día al reto de atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad o, como he dicho antes, por su avanzar en la vida, requieren de apoyos para desarrollar las actividades esenciales más cotidianas y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Pues para poder tener todo esto es necesario contar y agradecer a todos y a todas las profesionales de todos los oficios que forman y conforman el atender, el ser y el hacer del sistema de atención a la dependencia en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Bueno, ahora os dejo a continuación. Después de esto que yo os acabo de decir, me voy a quedar 10 minutos y no puedo quedarme mucho más, pero bueno, os dejo con la directora y el director, que lo van a hacer muchísimo mejor que yo. Cuando quieras. Muchas gracias, consejera. Uy, perdón. Buenos días a todos y a todas. Bueno, tal como ha presentado ya la consejera, el objeto de nuestra estancia aquí es efectivamente la normativa, la convocatoria, la orden en la convocatoria de subvenciones para dar posibilidad a que se efectúen los proyectos contemplados en el convenio con el Ministerio, que tal como ha explicado ella, correspondientes a la economía de los cuidados y al refuerzo de políticas de igualdad e inclusión. Concretamente, el proyecto se denominaría, en este caso, Transformación de la red de centros de atención a la dependencia en Cantabria. Es el nombre que tiene dentro del convenio. Bueno, con esta finalidad se publica la orden que ya conocéis porque ha sido publicada, la Orden de Empleo 6-2022 de 10 de marzo, que se establecen las bases reguladoras y aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia y la financiación de apoyo a la digitalización y adaptación de centros de personas mayores y o con discapacidad o en situación de dependencia al nuevo modelo de cuidados. Bien, el objeto de la orden es, por supuesto, establecer las bases reguladoras y aprobar la convocatoria de subvenciones destinadas a este objetivo que acabamos de nombrar para, hemos dicho, centros de atención residencial y centros de atención diurna, de atención a personas mayores o con discapacidad y o en situación de dependencia, es decir, el abanico de centros que contemplan nuestras actuaciones. La titularidad de estos centros que corresponda tanto a entidades locales como a entidades mercantiles como a entidades sin ánimo de lucro, es decir, abarcaría el abanico completo. Se contemplan inversiones que modernicen centros y adapten sus infraestructuras hacia modelos de unidades de convivencia y un modelo de trabajo centrado en la persona, personalizado. Ya no es un modelo solamente de cuidados, sino basado en el proyecto de vida de la persona, es decir, más adaptado a la persona. Asimismo, se dotarán de tecnologías terapéuticas, como ha dicho también la consejera, al servicio de estos cuidados, es decir, dispositivos tecnológicos, recursos audiovisuales, programas informáticos, para actividades físicas, tecnologías para uso de los usuarios, para comunicación con sus allegados o con ellos consideren. Por ejemplo, sistemas de videoconferencia, ordenadores, tabletas, etcétera. El reparto que se fija en esta orden de las cantidades entre los diferentes tipos de entidades que se ha realizado en el cálculo en base al número de plazas residenciales autorizadas. Esa es la base del cálculo. Las plazas autorizadas para 24 horas más las de atención básica en Cantabria. Las entidades mercantiles, en este caso, son titulares del 54% de las plazas y las no mercantiles, incluyendo a los CAC propios de la consejería, el 46%. La cuantía total de las subvenciones, tal como ha dicho también la consejera, es de 4 millones de euros, que se van a financiar con cargo a los fondos de recuperación y resiliencia con la siguiente distribución, que también creo que has dicho, y si no, repito. Entidades locales sería 1 millón de euros, entidades mercantiles 1.500.000 euros y entidades sin ánimo de lucro 1.500.000 euros. El procedimiento es de concurrencia competitiva, es decir, hay que presentar la solicitud y en función de las solicitudes se verán las subvenciones y serán gastos subvencionables aquellos gastos que de manera
sin duda, o sea, que no adquiera duda, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, como no puede ser de otra manera, que resulten estrictamente necesarios y que se hayan realizado, eso sí, entre el periodo comprendido entre el 1 de febrero del 2020, es decir, que comprendería proyectos del 2020, y la fecha límite de presentación de la documentación, que, como sabéis por la convocatoria, es 3 meses después de su publicación. Los proyectos se tienen que ajustar o se ajustan a unos ejes que hemos dicho que son 6, lo ha hecho la referencia también la consejera. Un eje, el primer eje, sería el de adaptación al nuevo modelo de cuidados, es decir, obras y equipamiento, fundamentalmente, en este caso. Obras para adaptación al carácter modular previsto en la orden de empleo, ya publicada y que conocéis también vosotros, o bien la adquisición de mobiliario y equipamiento para estas unidades residenciales. El eje 2 sería introducción de la tecnología de los cuidados. Aquí sería lo que hemos dicho, comunicación de las personas usuarias, mejorar la seguridad de las personas, para la rehabilitación e incluso para la gestión de los propios centros. Luego, aquí entrarían proyectos dirigidos, por supuesto, a adquisición de equipamiento, comunicación de medios telemáticos, mejora de seguridad y, lo que hemos dicho, la rehabilitación y comunicación. En el eje 3 sería la mejora de los espacios comunes de los centros. O sea, inversiones en obras y equipamiento en las zonas comunes, que pueden ser las salas de usos múltiples, etcétera, de usos comunes para varias actividades que se puedan realizar con o por los usuarios de los centros. Realización de actividades estimulantes, promoción, en este caso se trata de promover espacios compartidos que sean, lo que hemos dicho antes, más personalizados, más hogareños, más adaptados al día a día de una persona, menos institucionalizados o menos con modelo institucionalizado. El cuarto eje es la mejora de la accesibilidad, es decir, supresión de barreras, y aquí hablamos de barreras de comunicación y de accesibilidad también cognitiva y sensorial, incluyendo cartelería, equipamiento tecnológico, adaptación de información escrita a lectura fácil, etcétera. El quinto eje, los proyectos de adecuación y mejora de los centros en general. Y el 6, transformación y creación de centros. Aquí entraría no solamente gastos derivados de obras que se puedan realizar en los centros, sino también derivados de traslado de centros existentes que, por su difícil adaptación a la normativa, necesitan un traslado, una obra nueva que en realidad es un traslado por imposibilidad de adaptación del modelo antiguo. Y la adaptación de las infraestructuras de titularidad de entidades locales para la creación de los centros de atención diurna. Cada una de las actuaciones incluidas en estos ejes tiene objeto o será objeto de un proyecto diferenciado, es decir, que las entidades pueden presentar proyectos diferenciados por cada uno de los ejes, incluyendo en el mismo todas las actuaciones de la misma tipología que se proyecten o que se hayan realizado en el centro en el periodo subvencionable y para el que se solicita la subvención. La distribución, por tanto, es como sigue. Cada centro podrá presentar como máximo 6 proyectos. Hay 6 ejes, 6 proyectos, por cada uno de los ejes establecidos. La cuantía máxima de la subvención va a variar según el eje. Si es para los ejes 1, 5 y 6, que es lo que corresponde a obras y equipamiento, serían 100.000 euros, siempre que la entidad beneficiaria haya alcanzado la puntuación mínima exigida en la convocatoria. Si es para los ejes 2, 3 y 4, es decir, los ejes que correspondían a la introducción de tecnología, espacios comunes y accesibilidad, serían 20.000 euros. Lo mismo, la entidad, lógicamente, tiene que haber alcanzado la puntuación necesaria referida en la convocatoria. Y se garantiza una cuantía mínima. Se garantiza una cuantía mínima de 3.000 euros para cada subvención, siempre y cuando, vuelvo a decir, la entidad haya obtenido la puntuación necesaria. Los plazos, si habéis tenido oportunidad de leer la orden, habréis visto que las solicitudes, junto con la descripción del proyecto, se deben presentar en el plazo de 3 meses a contar desde el día siguiente a que ha sido publicada la convocatoria en el Boletín de Cantabria, y la resolución motivada, en este caso firmada por mí como directora de ELICAS, tendrá que ser antes o en el plazo máximo de 6 meses. ¿Vale?
Las obligaciones que se fijan también en esta convocatoria, fija obligaciones pues, tanto para la Administración como para las entidades beneficiarias. Para las entidades beneficiarias fija una aportación mínima del 10% del coste de la actividad para la que se solicita la subvención, bien con financiación propia o concurrente con otras instituciones. Que la realización de las actividades que fundamentan esta concesión se haga dentro del periodo fijado en la convocatoria y en la forma y condiciones que se establecen en la misma. Podrá haber prórrogas, es posible que las haya, pero siempre tienen que estar debidamente justificadas, solicitadas y, lógicamente, autorizadas. Hay que justificar la realización del proyecto a posteriori la aplicación al mismo de los fondos recibidos y, por supuesto, someterse a todas las actuaciones de inspección, comprobación, Tribunal de Cuentas, etcétera, que fueran pertinentes en un momento necesarios. Comunicar al ICAS, siempre como entidad que va a conceder la subvención, la obtención de otras subvenciones que tengan esta misma finalidad, comunicarlo, y publicar toda la información que corresponda a las ayudas y subvenciones que hayan percibido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente, cuando el órgano concedente sea la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Administración local del mismo ámbito territorial o cualquiera de los organismos mencionados. Esto pues, es por un tema de obligación fijado en la transparencia en la actividad pública, tal como obliga la Ley de Cantabria de 1/2018 de 21 de marzo. Eso es lo que tenía que aclarar respecto a la convocatoria y ahora estamos abiertos a vuestras dudas o preguntas y trataremos de aclararlas todas. Bueno, como ha dicho la consejera, yo podré intentar contestar las que sepa. Julio, que la Dirección de Políticas, como podéis entender, ha intervenido activamente, muy activamente, en la gestión no solo de llegar al final de esta convocatoria, sino de la gestión en general de los proyectos de los fondos europeos, y la subdirectora de dependencia, porque al fin es la subdirección de dependencia y el servicio de dependencia los encargados de, digamos, de recibir estas subvenciones, de calificarlas y al final de tramitar, de realizar el procedimiento. Pues eso es todo. Estamos abiertos a vuestras preguntas cuando queráis. Gracias. Perdón. Cuando has hablado de base de cálculo, es que no me ha quedado. ¿De base de cálculo? Base de cálculo para el cálculo de las subvenciones. Has hablado de base de cálculo. No sé si has hablado de plazas autorizadas o de plazas autorizadas. No, ese es el cálculo sobre el que se ha hecho. Espera, Julio, te dejo. Perdón. Para ellos. No, pero se lo ha entendido, yo creo, ¿no? Sí. El reparto de los 4 millones no se ha hecho de forma aleatoria, sino se ha hecho conforme a unos criterios. Fundamentalmente, el peso que tenían los dos grandes colectivos, las entidades mercantiles y las entidades sin ánimo de lucro. Como el porcentaje aproximadamente de plazas gestionadas era similar, por eso en ambos casos tienen 1,5 millones cada. Efectivamente. Eso es. Esa era la explicación. Bien. El eje 6. El eje 6, sí. Lleva por nombre Transformación y Creación de Centros. Cuando luego hacemos lectura del guión que contiene, hace referencia a gastos de equipamiento derivados del traslado de centros existentes de difícil o imposible adaptación. No hace ninguna referencia a ningún guión a centros de nueva creación en este periodo, ¿no? Del 2020, pero entendemos que estarían incluidos igual. No, te explico. Explícate. Bueno, entre nosotros nos cortamos, si os parece, porque si no, para hacer una cosa más flexible y no que está rígida. En ese eje se contemplan fundamentalmente 2 actuaciones. La primera, hay centros que es imposible adaptarse a la normativa. Entonces, pensábamos que era bueno ayudarles para que hicieran esa transformación. Entonces, es un centro que se abandona porque es imposible adaptarle, bien por lo costoso de la inversión o por las diferentes dificultades estructurales del edificio. Entonces, se intenta ayudarles a que en el nuevo centro que construyan, que sustituye a uno que ya existe, por eso ahí matizamos, ¿es un nuevo centro? Sí, pero realmente sustituye a uno que ya está. Esa sería una parte. Pero la otra se refiere, si te fijas, a las entidades locales. Los ayuntamientos sí pueden crear centros nuevos en infraestructuras públicas. En ese caso,
no sería el requisito anterior, que es un centro que ya existe, que se traslada, sino que se crea un centro nuevo, pero a instancias de una entidad pública, de un ayuntamiento. Quedaría descartada esta opción para las entidades sin ánimo de lucro. Esa es la idea. Gracias. Es que en realidad el espíritu de la orden, el espíritu del proyecto es adaptación de centros, con lo cual si es una adaptación no son centros nuevos en principio, pero por eso hemos querido meter este apartado de los centros existentes que se trasladen, porque en realidad es una adaptación. Al ser imposible la adaptación del centro antiguo, pero obligado al cierre, lógicamente, por un nuevo, pero no sería creación de una nueva... El guión lo deja claro, pero sí que es verdad que el título del eje, transformación y creación de centros, pues daba lugar a esa duda, ¿no? La creación se refería al apartado segundo, entidades locales, y la transformación al primero. Pero bueno, igual no hemos estado ahí muy finos en la redacción, es verdad. Gracias. Por allí. Hola, buenos días. Mi pregunta es en relación al eje 5, adecuación y mejora de centros. Habla de proyectos dirigidos a financiar gastos de inversión para la actualización de los centros residenciales y o de atención diurna. Sin embargo, luego se refiere al cumplimiento de los requisitos materiales mínimos del apartado 2 de la disposición primera de la Orden 6/2021. Al ir a esa disposición, pues me encuentro que se relaciona específicamente con centros residenciales, haciendo referencia a otro artículo, que es el artículo 30 de servicios higiénicos, zonas de dormitorios y demás. Mi pregunta es en relación a los centros de día. Al referirse a ese apartado en concreto, ¿qué tipo de proyectos en relación a los centros de día podríamos en realidad presentar ahí y se adecuaría a ese eje y diferenciarlo del eje de mejora de los espacios de uso común? Más que nada para poder los centros de día, en relación a nuestros proyectos, adaptarnos bien a cuál es el eje que nos puede ajustar mejor. Sí, verás, ese eje quinto está pensado cuando hicimos la orden de requisitos, bueno, esta y las anteriores órdenes, ¿no? Siempre hay unas disposiciones transitorias en las que se establecían unos plazos para que los centros que no cumplían la normativa se adaptaran. Aquí hay una problemática singular. Primero, cuando un centro ha sido autorizado conforme a una normativa, la normativa de aplicación es esa, con la que fue autorizado. Pero ha habido centros anteriores a la orden del 2008, creo, no sé si me equivoco en la fecha, bueno, pues no había una normativa exactamente precisa que regulaba sus requisitos. Entonces, este eje quinto está expresamente concebido para dar la opción a aquellos centros que no han podido ni ajustarse a la normativa con la que fueron creados y que después fue modificada en posteriores órdenes, ni a la nueva. Está como muy más pensada para que esos centros puedan adaptarse en lo que establece la propia resolución de la última orden de requisitos, aquellos requisitos mínimos para que estén un poco acordes al sistema. Pero se insiste, pues eso, cosas como nos pueden parecer muy básicas, pero es que hay centros que todavía no las cumplen. Habitaciones individuales o dobles, como mucho. Baño accesible desde todas las habitaciones y no al final de un pasillo. En fin, cosas de estas que hoy en día ya nos suenan como anacrónicas, pero todavía hay centros en Cantabria que están en esa situación. Entonces, se trataba de poder inyectar una cierta cantidad de dinero para hacer posible ese salto, porque seguramente al siguiente paso, si habéis leído el borrador que está trabajando el Inserso con el tema de la acreditación, criterios de calidad, seguramente están abocados al cierre a medio plazo, si no se adaptan a los nuevos requisitos que se van a establecer como acuerdo a nivel nacional. Está pensado expresamente para adaptarse a la norma, como una ayuda a inyección de dinero. En los centros de día esa característica es menor, porque los centros de día, como requieren obras e inversiones mucho menores, yo ahora de memoria no me acuerdo, no sé si hay alguien de inspección que podía darme algún dato, que haya algún centro de día que le falte adaptarse. Seguramente alguno habrá en temas de baños y cosas de estas, pero bueno, los centros de día, como todos conocéis, los requisitos estructurales son muy poco pequeños, ¿no? Pero ese eje quinto está pensado expresamente para echar una mano a los centros para que se adapten a la normativa. Muchas gracias. Otra pregunta que tenía era con respecto al artículo 4.2, la letra E,
El proyecto deberá disponer de autorización previa a la Dirección General de Políticas Sociales. La pregunta es, ¿se debe solicitar la autorización previa, sea cual sea el tipo de proyecto que se pretende presentar? Bueno, esa la contesto yo. Si hablamos de obras. Claro, Obras. para todas las obras, como sabéis, hace falta, por lo menos de momento, mientras no cambiemos el decreto de centros, y estamos en ello, hace falta una autorización previa para después una autorización de funcionamiento. Sería un contrasentido que se hicieran obras que estuvieran en contra de la normativa. Por lo tanto, de ahí viene ese requisito. Es decir, voy a hacer esta transformación, la transformación que hagas tiene que ser acorde a la norma, y eso pues lo dice los servicios de inspección, como se hace ahora para cualquier modificación que hacéis en un centro que, como dice María Antonia, afecte a las infraestructuras, no a los procesos de atención, ¿no? Se refiere a eso solo. Muchas gracias. Buenos días. Para el traslado de centros que no cumplan la normativa, la petición tiene que hacerse también antes de los 3 meses y la ejecución de la petición de la subvención y la ejecución de las obras tiene que estar realizada antes de septiembre del 2023, ¿no? No entiendo cómo se puede construir un centro en 9 o 10 meses. No sé si contempláis alguna ayuda para una nueva construcción, pero claro, es imposible construir de aquí al 2023 un nuevo centro que no cumpla la normativa. Pero si en ese tiempo tendrás la opción de poder justificar el gasto del dinero con el que se está subvencionado. Es decir, si tú vas a hacer trasladar un centro de día, seguramente que eso se podrá hacer en el plazo que contamos ahora, que estamos hablando prácticamente de 1 año y medio, ¿no? Desde ahora hasta septiembre del año 2023 como fecha límite. Si es una residencia que igual lleva 2 años construirla, obviamente no, pero bueno, en ese periodo de 2 años te da tiempo a gastar el dinero, los 100.000 euros como máximo que se te van a poder conceder y podrás justificar que has invertido ese dinero en el nuevo centro. O sea que entraría la compra de Yo creo que terrenos, proyectos, licencias y cualquier otra cosa de estas, ¿no? Vale. Siempre y cuando sea sustituir un centro por otro, ¿eh? Sí, perfecto. No crear un centro Yo nuevo no sé si al la margen, compra de habría que terrenos, estudiarlo eso. Habría que estudiarlo. Habría que Yo no sé si estudiarlo la igual. compra de terrenos No, compra de terrenos no, compra de inmuebles no entra No te fijo. permite compra de terrenos. Compra de inmuebles no entra, es uno de los temas excluidos. Es como si tú considerases que estás haciendo una obra en tu centro, y vale, la hago en otro lado, pero la obra, pero lo otro, la compra de terrenos no. No, esa está expresamente excluida. Está excluida la compra de terrenos, pero está excluida en los propios fondos, ¿eh? Y lo que tiene que estar es lo que dice Julio, es el dinero comprometido. Efectivamente, tú tienes que tener comprometido el gasto, ¿eh? Estaba buscando el artículo en que me parece que es la primera frase que hemos puesto en gastos no subvencionables. 5.5a. ¿Ves? Algo así me sonaba a mí. Eduardo se lo sabe de memoria. El 5a, realizar una aportación. No. 5.5a dices. 5.5a, espera, voy a buscarlo, que puede que. 5.5a. Tratándose de bienes no inscritos. No, 5.5 no. No, esa no es. Bueno, no sé dónde es, pero está recogido. El terreno no es. Es el artículo 3.5, letra A. 3.5a. Artículo 3.5. 3.5. Sí, está claro. Letra A. Los gastos de inversión en la adquisición de inmuebles, expresamente. Pero bueno, hacer una residencia o un centro de día no solo es comprar el suelo. En muchas ocasiones, bueno, depende, ¿no? El suelo o el inmueble puede venir cedido por ayuntamientos, muchas ocasiones cedido por ayuntamientos, sobre todo en el mundo del tercer sector. En las empresas, en las entidades mercantiles no es tan común eso, pero bueno, podéis meter otros gastos que no sea la compra del suelo, ¿eh? O la compra del edificio, si fuese la compra de un edificio. Sí, es el 5, efectivamente. No podrán abonarse gastos que no tengan relación directa con la ejecución del proyecto de actuación y, en todo caso, se consideran no subvencionables gastos de inversión en la adquisición de inmuebles. Parte de ahí está recogido, pero concretamente, además, en la filosofía de los fondos, en general, la adquisición del terreno no está contemplada. ¿Perdón? Y honorarios de profesionales.
Sí. Sí. Sí, eso no lo he leído, pero en horarios de profesionales en el mismo punto está. Pero eso es una característica en general de todos los fondos europeos. O sea, los gastos el gasto corriente, personal, digamos, están excluidos. Se trata de que cuando se acaban los fondos europeos los proyectos puedan seguir. Si se está financiando costes de personal, cuando deje de haber fondos europeos, ¿qué pasa con el servicio? Por eso, en general, los gastos de personal no entran en los fondos europeos, salvo unas excepciones muy concretitas. Proyectos experimentales, etc. Dice, la parte de gastos en honorarios de profesionales intervinientes, coste en la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados precisos para la ejecución de las obras que superen el 2% del presupuesto, se excluye el gasto por el informe de auditoría. Ese estaría excluido. O sea que está... Claro el tema de plazos. O sea, tenemos ahora 3 meses desde la publicación de esta orden para presentación de solicitudes. Y luego, el gasto o la inversión justificable de la subvención, hemos dicho desde febrero, lo que se haya hecho que pueda estar incluido en cualquiera de esos ejes, desde febrero del 2020 hasta... Septiembre del 2023. O sea, pero que no necesariamente que esté ejecutado, sino simplemente que esté el proyecto comprometido, eso es, comprometido, el proyecto justificado. Bueno, hasta junio, perdón, hemos dicho septiembre es junio, sí. Hasta junio del 2023. Sí, que luego hemos dicho las prórrogas posibles. Pero... Eso es prorrogable hasta septiembre, pero... Sí, o sea, el plazo máximo sería septiembre, pero con prórroga autorizada. En realidad el plazo es junio del 2023. A ver, perdón, es que llevan un rato esperando de preguntas online. A ver, y una además es que del Centro Valle de Toranzo plantean un poco lo mismo, que no quedaba claro cuál era el plazo de gastos subvencionables. Sí, desde febrero del 20, que eso queda claro, pero sí era hasta el 30 de junio del 2023. Pero bueno, como ya lo acabáis de contestar. Y después, a ver, Marta Cano de Amica plantea un par de preguntas. La primera es que en los presupuestos del Gobierno de Cantabria para 2022 hay una partida a entidades sin ánimo de lucro en estos fondos de 3.830.000 euros. Pero en esta convocatoria se destina 1,5 millones. ¿Sí va a haber una segunda convocatoria? Y la segunda pregunta que plantean desde Amica, también Marta Cano, es si la solicitud se puede hacer con un proyecto básico o es necesario ya un proyecto de ejecución. Y para el resto de las personas que pregunten, yo creo que sería conveniente decir quiénes sois y de qué entidades. Sí, bueno, la pregunta de Toranzo ya la hemos contestado, los plazos. Lo de la pregunta primera que ha dicho Amica, Julio, me corregís, Julio Teresa, alguna cosa si digo mal, pero en principio, claro, el tema es que hay más proyectos, además de este. Es decir, en la economía de los cuidados hay más proyectos, no solamente estos, con lo cual en el presupuesto tiene que estar contemplado la totalidad de los proyectos que se van a llevar a cabo con fondos europeos. La cantidad dedicada a esto es la que pone la convocatoria, es decir, para eso se saca la convocatoria, para establecer la cuantía, los tiempos, las condiciones. Eso es así. Hombre, igual que, no sé a qué llama proyecto yo diría que es igual que cuando se hacen los proyectos para hacer centros nuevos, o sea, al servicio de inspección se le presenta un proyecto que a partir del cual se obtiene la autorización previa. Ese proyecto, yo ahora no sabría deciros si es un proyecto de ejecución, bueno, es un proyecto completo, con lo que se quiere hacer, los planos, las infraestructuras, las inversiones, todo lo que se quiera hacer. Sí, yo no sé, entiendo no sé, efectivamente, como hacéis cualquier obra de adaptación en cualquier centro que hay que comunicar, lógicamente hay que hacerla y justificarla en base a un proyecto. La exigencia del proyecto es más para asegurarnos, y entenderéis que tiene que ser así, que lo que se hace es acorde con la norma. O sea, no sea que nos encontremos que se da un dinero a una entidad, hace lo que consideran y resulta que no cumple los requisitos que establece la norma. Esa contradicción, no podemos caer en ese error. Solo tiene esa finalidad, por lo tanto son los mismos requisitos
que pedimos cuando decís que queréis ampliar un centro o construir uno nuevo. Exactamente lo mismo. Lo mío simplemente era una aclaración. Era simplemente para tener claro que hablábamos, por un lado, tanto de gastos ya realizados desde el 1 de febrero de 2020 que comentabais, como proyectos, y bueno, gastos ya realizados, ejecutados y que se pueden justificar documentalmente, como proyectos que van a incluir pues, un presupuesto de gasto que no están realizados, que solamente están proyectados, ¿verdad? Sí. Vale, simplemente era esa duda. Muchas gracias. Tened en cuenta, si me permitís, los fondos europeos surgen cuando surgen, y el año pasado, en teoría, se tenía que haber gestionado una cantidad de dinero en toda Europa y en España y en Cantabria. Pero bueno, las circunstancias de la pandemia, el retraso en la gestión, la transferencia de los dineros desde Europa a los diferentes países, hizo que el año pasado, 2021, el presupuesto establecido previsiblemente para ese año no llegó en tiempo y forma. Por lo tanto, no fue posible sacarlo hasta ahora. De ahí que las inversiones se admitan tiempo atrás, porque era un presupuesto que en teoría era una cantidad para 2021, otra cantidad para 2022 y otra cantidad para 2023. Entonces, estamos sacando en el 2022 lo de los 3 años, pero recuperando el dinero, la inversión que no se hizo el año pasado. Por eso, ese retrotrae, se hace atrás en el tiempo para dar más margen, pero que entendemos que eso, lo que acá ha dicho, no sé si ha sido Rubén Otero, una residencia no se construye en 2 días, ¿no? Entonces hay que dar más margen de tiempo para poder meter inversiones hechas en la misma línea, con la misma finalidad, aunque se hayan hecho empezadas en el 2020. Antes lo habéis comentado, pero bueno, era por dejarlo claro. En el eje 6, sí. Toda esta financiación siempre lleva implícito el tema que tiene que haber traslado. Estamos hablando de proyectos dirigidos a la financiación y de los gastos de equipamientos derivados del traslado de centros existentes. Sí. O sea, si no hay traslado... No. Salvo la parte de las entidades locales, que es la segunda variante, que es la creación Sí, de centros. pero entidades, actuación de equipamiento... Estamos hablando de centros de atención diurna, los locales. Yo estoy hablando de centro residencial. Sí. Implica, ese eje. Ese eje implica que haya traslado. Un traslado obligado. Porque, porque no permite el centro, es un eje que permite justamente eso. Si planteamos una adaptación, una modernización del centro... Eso está contemplado en el eje 1. En el eje 1. Sí, pero en el eje 1 siempre estamos hablando de cuando hablamos de la EP, de la Orden 6/2001, estamos hablando de las 3 zonas, estamos hablando de las zonas comunes, zona residencial y zona... sí, creo que son las 3 zonas, residencial, común y no sé cuál es la otra, bueno, no me acuerdo. Sí. Entonces, es que en el eje 1 creo que hace más mención a zona residencial. Yo estoy hablando de, si también podemos hablar de zona común, de zonas comunes, de cocinas, de lavandería. Lo rescato. No. El eje 1 no se refiere a la zona residencial como viene expresada en la orden. Se refiere en general a todo el centro. Todo el centro. No se circunscribe solo a la zona de habitaciones o a la zona de las salas de estar y tal. No, se refiere a la totalidad del centro. Ya, como habla de la subsección 3, sección 1, capítulo 3... Eso es zona residencial. Bien. Pero, a ver, aprovecho para hacer un comentario. A ver, los fondos europeos tienen una filosofía. Y esa filosofía, bueno, se expresa en los textos oficiales y tal. Cuando hemos hecho el convenio con el Ministerio, hemos tenido que, de alguna manera, no puede ser un texto infinito, hay que concretar. Pero y puede ser que incluso en la redacción de los convenios no hayamos estado finos en el lenguaje y puede caber interpretación. Lo que está por encima de todo eso es la filosofía que preside los fondos, que es la transformación del modelo de cuidados hacia un sistema de cuidados más cercano a la persona, más conforme a sus intereses. Eso es lo importante del proyecto. Entonces, no os agarréis tanto, yo os diría, al texto literal, sino a la filosofía, a lo que subyace. El enunciado del eje 1 es adaptación al nuevo modelo de cuidados de larga duración.
Y ahí hemos ejemplificado algunas cosas y se nos han olvidado seguramente, nos diréis, ¿por qué no habéis puesto? Pues seguramente podríamos haber puesto otro ítem más. Pero también es verdad, Julio, sí, lo has dicho tú antes, los centros de día exigen, casi todos están adaptados o exigen muy poca adaptación. Sí. Son los centros residenciales más antiguos o no menos modernos los que tienen necesidad de adaptación a este modelo de cuidados. Por eso se hace especial énfasis en las plazas residenciales, porque son las que más adaptación van a necesitar, no solamente por número de centros o número de plazas que puedan estar afectadas, sino porque en realidad el proyecto de vida de personas está más centrado, digamos, en la residencia. Los centros de día, casi todos, será muy poco relevante algún centro de día que no esté adaptado. Porque los centros de día per se, en principio, por su propia constitución arquitectónica y funcionamiento, están adaptados al modelo de cuidados normalizado y adaptados a la persona. Y además la persona vuelve a su casa, con lo cual, por eso se hace especial énfasis en el centro residencial, porque al final es donde la persona va a pasar años de su vida. Sí, bueno, yo ahí indudablemente entiendo la situación. Lo que pasa es que, claro, a veces uno se centra en lo que es la norma, ¿no? Y lo habéis dicho muy claramente. A veces intentas coparlo todo y te puedes quedar. Yo lo que sí que veo que hace mención sobre todo a lo que es... cuando hablo de residencial hablo de lo que es la zona, digamos, el hábitat normal del residente, ¿no? Yo me estoy refiriendo a lo que son las zonas, comunes o las zonas, o lo que llaman las zonas estructurales, ¿no? Estamos hablando, pues yo qué sé, pues la cocina, la lavandería, lo que sea. Eso no son zonas comunes. Ya, bueno, vamos a ver. No son, vale, pero bueno, estructurales, vamos a llamar. No, pero eso no entra. O sea, a eso voy. Obras de cocina, obras estructurales de tipo, no son zonas justo de que la persona, en el ámbito de vida de la persona. En el ámbito de vida de la persona. Y cuando hablamos de adaptación al modelo normalizado, estamos hablando también de zonas comunes, pero entendiendo también zonas comunes dentro del propio modelo personalizado, que tiende a zonas comunes más pequeñitas o más repartidas. Ese es ahí eso es donde yo me he quedado cuando he leído la norma. Entonces, bueno, como habéis ido avanzando en la exposición, pues bueno, me ha quedado la duda, entonces quería aclararla. Me queda claro, vamos. Sí, pero mira, en el eje 1, por diferenciarlo, hablamos de zonas comunes. En las unidades de convivencia también hay zonas comunes. Sí. Vale. Pero el eje 3 se dirige a las otras zonas comunes. Salas de rehabilitación, salas de usos múltiples. Claro, la cocina de una residencia no es una zona de uso común, es de uso exclusivo del personal de cocina. Sí, bueno. ¿Que repercute en la atención? Sin duda, ¿cómo no va a repercutir en la calidad de la comida? Pero no va referido a eso esto, sino de alguna manera lo que tiene que ver con eso, el ámbito de vida de la persona, ¿no? Pero bueno, el eje 1 puedes centrarle en las unidades de convivencia y el eje 3 en las zonas comunes, en lo cual entra todo. O sea, no entraría cambio de ventanas, arreglo de una cocina, o sea, lo que son obras estructurales, no, eso no entra. Salvo que estén metidas dentro de la propia reforma. Sí, bueno, que sea necesaria, ¿no? Pero si no, en principio no. Sí, pero incluso esto mismo, por ejemplo, que acabamos de decir, volviendo a lo que decía antes, que no os agarréis a la literalidad del texto. Por ejemplo, las ventanas no está contemplado. Ahora bien, si una residencia resulta que tiene habitaciones, me lo invento, de 4 camas, y resulta que tiene que empezar a mover tabiques, a tirar cosas, igual no le queda más remedio que cambiar las ventanas. En ese caso también entrarían las ventanas, porque afectan al modelo. No sé si yo me refería a lo de las ventanas, yo creo que entendemos todos, yo creo que es un proyecto significa cambiar las ventanas de la planta 1, pues no. Eso no. Ya sé que en las normativas anteriores no se solía regular sobre aspectos como las terrazas, jardines, voladizos, etcétera, etcétera. Sí, perdón.
Quiero decir, no sé si se me había oído bien antes, quiero decir que en las normativas anteriores, dentro de las partes valorables, no se solían tener en cuenta ni terrazas, ni jardines, ni voladizos. Si, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que sería lógicamente aplicado en nuestro caso. Si tuviéramos un gran espacio, zona terraza de grandes dimensiones, que ahora mismo no tiene ningún tipo de utilización, y hacer un proyecto podría implicar una adecuación para que los pacientes pudieran disfrutar de ese espacio con unas condiciones de seguridad, con una zona, convirtiéndolo en una zona jardinada que repercute directamente en el bienestar de los pacientes porque disfrutarían un espacio que ahora mismo no tiene uso. ¿Eso sería planteable? Adaptación de zonas comunes. Sí, bueno, lo digo, María Antonia, básicamente porque como las normas anteriores siempre dejaban las zonas exteriores un poco dejadas, ¿no?, de la norma o no reguladas o no afectadas. Nos ha pasado muchas veces cuando hablábamos de pavimentos exteriores que no estaban... Alberto, pero sí. A ver, yo creo que diferenciar un poquito lo que son las normas de construcción de un centro o las normas arquitectónicas, las normas que están contempladas en la normativa habitual de la comunidad, y esto es la aplicación de unos fondos para hacer adaptaciones a un modelo de vida más personal. Es otra cosa, no es una normativa, sí es una normativa porque es una orden, pero es una que tiene otra finalidad. Es eso, adaptación a un modelo de vida, a un modelo. Entonces, por supuesto, la adaptación de zona común y lo que has descrito, jardín, terraza o lo que sea, adaptación de zona común, es clarísima, ¿no? Vale, gracias, María Antonia. Buenos días. Hola. Yo tengo 3 preguntas, pero van a ser breves. Hablamos de centros residenciales y de centros de atención diurna. Mi pregunta es, ¿las viviendas tuteladas estarían enmarcadas, entiendo, en centros residenciales? Yo diría que no. ¿No? ¿Y dónde metemos las ahora viviendas tuteladas? No lo hemos pensado, luego no las hemos contemplado cuando lo hemos redactado. No sé si ahora la redacción literal de la orden... Es que en algunos momentos las metemos en centros residenciales, por eso lo digo, pero la acreditación está puesta a la vivienda tutelada como tal. Podemos tomar nota, lo miramos bien y te podemos contestar. Vale, más que nada, mi asociación no tenemos residencias, pero sí tenemos 2 viviendas tuteladas. Entonces, bueno, por saber dónde podríamos encajarlo, porque sí que es necesario adaptarnos. Porque lo que se trata es de acercar la atención a modelos lo más cercanos a las viviendas normalizadas. Sí. Y en teoría una vivienda tutelada ya de por sí es una vivienda normalizada, ¿no? De hecho, los requisitos de las viviendas son muy pequeños, ¿no?, frente a una residencia, quiero decir. De todas maneras, yo necesitaría leerme la orden con mayor rigor para ver si encaja. Probablemente la orden e incluso el propio proyecto. Es decir, una vivienda tutelada, exactamente, son atenciones personalizadas. Sí. Ya está, ese es el objeto de una vivienda tutelada per se. Salvo que fuera, no lo sé, si habrá alguna vivienda tutelada que tenga una habitación múltiple. No lo sé, si ahora mismo hay alguna en esa circunstancia, yo creo que no, pero bueno, habría que verlo con detalle, pero entiendo que en principio no parece lógico que sea así, pero no lo sé, habría que verlo. Bueno, si podéis valorarlo, por favor, lo vemos, lo agradecería. ¿Nos puedes decir, perdona, ¿nos puedes decir de qué entidad? De Ascasam. Vale. Vale, otra pregunta que tengo es que hablamos de un importe de mínimo 3.000 euros, por lo que me ha parecido entender en la exposición de María Antonia. Entonces, si por ejemplo nos acogemos al eje 2, que es el de introducir la tecnología al servicio de cuidados, si uno de nuestros centros no llega a esos 3.000 euros, entonces no podemos. Entonces pregunto si podemos como asociación solicitar varios dispositivos, ¿no?, para la comunicación con allegados o personas que ellos consideren, y incluirlo en este eje 2 como varios centros para diferentes personas usuarias y no solamente para un centro de atención diurna, por ejemplo. No sé si me he explicado bien en lo que he dicho. Sí. Al final nosotros tenemos igual 40 personas usuarias en un centro de rehabilitación psicosocial. ¿Tú dices usando distintos ejes o qué? No, en el mismo eje. Necesito, imagínate, diferentes dispositivos para la comunicación con X, pero no me llegan los 3.000 euros para un centro de 40 personas, por ejemplo. Sí, pero escucha... O sea, no me llega, no alcanzo, ¿no? A ver, el mínimo garantizado... Es que no sé si lo estás interpretando al revés. Es decir, si tú pides, me lo invento ahora, en 2.000 euros, no te vamos a dar 3.000. No, claro. Lo que tú pides. Claro.
Vale, ¿no? pero se puede solicitar 2.000 euros. Claro, vale. claro. Entonces, pensé que el mínimo eran 3.000 no, euros de no. solicitud. Se garantiza como mínimo 3.000 vale. a todo lo que pidas. Vale. Pero si tú necesitas solo si 2.000, pues te damos 2.000. Perfecto, vale, fenomenal, vale. Que lo había entendido yo como que había que hacer la solicitud de mínimo 3.000. No. Perfecto. Y luego la última pregunta, nosotros ya Hombre, está pensado, perdona, sí. Por supuesto que lo que ha dicho Julio yo creo que entiendo que también es así, pero es verdad que esto está pensado para aprovechar una financiación para hacer cosas que a lo mejor tenemos más dificultad en hacer en otros momentos. Entonces, con lo cual yo animaría a hacer proyectos un poco más... Sí, pero bueno, pues, por sí, ejemplo, podría. O sea, yo por resolver dudas, María Antonia. Mira, de todas maneras, aprovechando tu intervención, cuando os acordáis que hicimos, cuando presentamos los fondos europeos, ya no sé cuándo hace la tira, os pedimos que nos mandarais qué ideas teníais, que necesitabais, tanto a las entidades como a los ayuntamientos. Claro, la información que recibimos fue muy valiosa y, de hecho, ha condicionado esta redacción. Claro, hay algunas entidades, y sobre todo muchas entidades locales, que igual decían que lo que necesitaban era comprarse una impresora. Y claro, que valía 200 euros. Bueno, pues entonces dijimos, habrá que poner unas Perdón. Nos están regañando que lo pongamos. Entonces, pues, me he perdido. Había veces que las entidades necesitaban cosas de muy poca cuantía. Entonces dije, bueno, vamos a poner un mínimo garantizado para todo el mundo, como mínimo. Si piden menos del mínimo, se les da, pero al menos ese mínimo que le tenga a todo el mundo, ¿no? Entidades que pedían pues, comprar 5 tablets, pues hombre, pues es que en aquellos tiempos hicimos cálculos, 5 tablets, ¿cuánto cuesta? 1.500 euros. Bueno, démosles un mínimo de 3.000 para que puedan esponjarse un poco más, ¿no? Bueno, era un poco esta idea. Vale, perfecto. Y ya como última pregunta, por conocer, ¿no?, un poco la opinión, es saber si el haber recibido una resolución de la acreditación, es decir, que nuestros centros están acreditados, eso quiere decir que nos adaptamos a la normativa y que, por tanto, no es necesario hacer un cambio en los mismos, aunque sí lo podamos adaptar, ¿no?, y solicitar alguna adaptación. Pero eso quiere decir que no necesitan ningún cambio. Claro. Vale. Bueno, pero puntualización. Tiene trampa esa tiene trampa. Pregunta, efectivamente, sí. Estás acreditado, si tú hiciste un centro hace 10 años, claro, no te van a exigir los requisitos de ahora. Es decir, estás acreditado porque tú cumples los requisitos de cuando has hecho la obra, pero lo que estamos hablando es de viajar hacia un modelo más moderno. Entonces, no es que no necesites, hombre, sería conveniente. Sí, claro, por supuesto. Adaptarse. Vale. Muchísimas gracias. Pero no es una exigencia, está claro. Vale, perfecto, gracias. Igual hablo yo de la instrucción. Bueno, buenos días. Voy a hablar de la instrucción de la orden como representante de la subdirección de dependencia que soy y en la que recae la instrucción. Acércate al micro. Sí. Entonces, muchas cosas de las que voy a comentar ya se han dicho, pero bueno, simplemente también nos puede servir un poco como resumen, ¿no?, para todo el procedimiento administrativo que conlleva. Lo primero que me gustaría destacar es que nos encontramos con una convocatoria de subvención al hecho. Desde el primer momento nos dimos cuenta de que había que elaborar una norma muy compleja. No se trata de una aplicación simple de una ley de Cantabria de subvenciones. Detrás de esta regulación, que vio la luz el pasado 21 de marzo, como ya se ha comentado, se encuentra un conglomerado de normativa europea y estatal de obligado cumplimiento, que hacía que el trabajo desarrollado por todos los que han intervenido en su redacción fuera realmente complicado. Carecíamos de precedentes claros en los que apoyarnos. No hemos tenido normas similares que pudieran ayudarnos en la redacción de esta orden. Tan solo, como he dicho, disponíamos de un conjunto de normas de una tremenda dificultad. Finalmente, conseguimos elaborar esta orden que, una vez aprobada por la consejera, fue publicada, como ya se ha comentado, el pasado 22 de marzo. Una vez publicada esta primera labor, nos encontramos con un segundo reto. Se trata de la tramitación de todo el procedimiento administrativo necesario para que la norma cumpla su finalidad. La subdirección de dependencia que represento va a ser el órgano encargado de la instrucción del procedimiento, desde que se reciben todas las solicitudes de la subvención hasta poner a disposición de la directora del ICAS las resoluciones para el pago de las mismas. Como todos ustedes saben, el plazo para la presentación de las solicitudes, que también se ha comentado,
comenzó el 22 de marzo y se extenderá durante 3 meses, es decir, 22 de junio del 22. Comprobarán o habrán comprobado que para la presentación de las solicitudes es necesario formalizar una serie de anexos que acompañan la orden y que han sido publicados junto con ella. Dentro de esta fase de instrucción, destacaría como actividad fundamental la evaluación de todas las solicitudes presentadas. Esta evaluación se efectuará conforme a un conjunto de 4 criterios objetivos recogidos en el artículo 14 de esta orden. El proyecto, la ubicación, se dará mayor puntuación a aquellos municipios que tengan la condición de zona rural de Cantabria, usuarios beneficiarios, se valorará el porcentaje de usuarios que se beneficien de las adaptaciones realizadas en relación al total de las plazas totales y la cofinanciación. Se valorará que la entidad titular cuente en su presupuesto con otras fuentes de financiación públicas procedentes de otras administraciones. Tras la evaluación que llevará a cabo el comité de valoración, que será presidida por la directora del ICAS, María Antonia Mora, y que estará compuesta, a propuesta de ello, por 3 vocales, empleados públicos del servicio competentes en la materia, un asesor jurídico con voz y sin voto y una secretaria. El comité emitirá un informe que recogerá el resultado de la evaluación y elaborará una propuesta de resolución que será publicada en el Boletín Oficial de Cantabria. A continuación, se abrirá un trámite de audiencia por un plazo de 10 días para que las entidades interesadas puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus derechos e intereses. Finalmente, resueltas las alegaciones, se emitirá una resolución definitiva, lo que debería producirse en los 6 meses desde la finalización del plazo de la presentación de las solicitudes, es decir, 22 de diciembre del 22. El pago se realizará previa a la justificación una vez concedida y notificada la subvención. En el caso de que la actuación consista en la ejecución de obras de adaptación comprendidas en los ejes 1, 5 y 6, 1. Adaptación al nuevo modelo de cuidados de larga duración, eje 5. Actuación y mejora de los centros y eje 6. Transformación y creación de centros, en esos casos no se podrá realizar el pago en tanto la entidad beneficiaria no haya obtenido la correspondiente autorización de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales para realizarlas. Esto es, en síntesis, la labor que se va a desarrollar desde la Subdirección de Dependencia en los próximos meses. Ni qué decir tiene que, ante la complejidad del proceso de la que somos conocedores, estaremos colaborando con ustedes desde el primer momento, ayudándoles tanto en la confección de las solicitudes y los anexos que se le deben de acompañar, como en la resolución de cuantas dudas vayan surgiendo. Estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis, disponéis todos de los teléfonos corporativos nuestros, tanto del jefe de servicio como del mío, y de los correos electrónicos. Entonces, cualquier cosa que necesitéis en cuanto a el procedimiento, solicitudes, anexos y demás, y seguiremos contestando, ¿vale? Y creo que ya por mi parte nada más. Bueno, aprovechando que nadie quiere hablar de momento, un comentario sobre lo que he dicho. Juan, querías decir tú, perdona, tú primero. Buenos días. Bueno, alguna le acaba de contestar a su directora de las dudas que tenía. Quería una pregunta. Es una convocatoria competitiva, quiero decir, es una serie de puntos y no hay reformulación. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Si una entidad pide 4 ejes y dice, bueno, yo puedo aportar 15 a 20.000 euros de fondos propios y solicito 30.000. Se produce la concesión en diciembre y de esos 30.000 con los que tú contabas, pues te dan 15.000 o lo que buenamente se pueda. Entonces, claro, al no haber reformulación, calculo que el proyecto hay que ejecutarle entero. Es decir, tú tienes que hacer todo el gasto a lo que te has comprometido. Esa es la pregunta. Claro. Y en caso de no poder, pues puedes rechazar... Renuncias a la subvención. Renuncias a la subvención. Es que mi intervención iba justamente, parece que más en el pensamiento por ahí. Una de las partes que más nos ha costado elaborar, como decía Teresa, hay normativa europea y estatal que condiciona todo el tema de subvenciones, era cómo objetivamos la valoración de la subvención, de los proyectos.
¿no? De manera que al servicio de dependencia no le supusiera una carga de trabajo ímproba que ralentizara en eternum las valoraciones y que al mismo tiempo fuese un elemento objetivable que os permitiera a vosotros y a vosotras hacer proyectos sensatos, ¿no? Entonces, si os habéis fijado, si habéis leído la orden, hemos establecido 4 bloques. Uno es la calidad del proyecto, parecía obvio, que se ajuste a lo que se pretende, ¿no? Otro, en cuanto a importancia en puntos, era a cuántas personas afecta esta transformación. Evidentemente, cuantas más personas se vean beneficiadas por la inversión, más apoyo. Y había 2 elementos menores, de menor trascendencia. Estos 2 juntos que he citado son 70 puntos, ¿no?, de los 100. Había 2. Uno, nos parecía importante dar, aunque fuera a hacer un gesto, a los entornos rurales. Había que darles peso. Normalmente es de todos conocido que son los recursos no se ubican en los entornos rurales, al revés, hay siempre carencias y encima los costes siempre se disparan. En fin, que voy a contar que no sepáis más que nosotros. Y nos parecía que otro elemento importante podía ser la cofinanciación. O sea, si una entidad se implicaba mucho buscando otras fuentes de financiación, que no tienen por qué ser propias, pueden ser de otras entidades, como establece la orden. No tiene por qué ser dinero de la entidad, puede ser de un banco o de una entidad que te financie por otras fuentes. Lo que no puede haber, si os dais cuenta, no puede haber una nominativa del Gobierno de Cantabria para la misma finalidad. Quitando eso, cabe cualquier financiación que consigáis. Entonces, bueno, pues decíamos, bueno, pues esto queremos dar esos 2 valores fundamentales, a cuántas personas vas a mejorar la atención y cómo encaja, cómo delineado está el proyecto con la línea que se pretende potenciar. Y bueno, entonces decíamos, la reformulación, bueno, pues no nos parecía... Reformular supone siempre retrasar la gestión, inevitablemente. No tenemos información de cuánta gente va a solicitar financiación. Podemos ponernos en el esquema de una cantidad similar a la convocatoria del IRPF, o no, o igual es menos, o es mucho más, no lo sabemos. Entonces, la reformulación, dadas las cantidades que son máximas, que son 100.000 euros en los ejes 1, 5 y 6 y 20.000 en los otros, no nos parecía que fuera relevante, y para agilizar la tramitación, pues hemos decidido que no hubiera reformulación. Pero también es verdad que si tú, por lo que sea, no consigues ese 10% de financiación, que nos parecía pequeño, en 100.000 euros es conseguir 10.000, ¿no? Si vas a pedir 10.000 es conseguir 1.000 euros. Bueno, nos parecía que pedir un 10% era una cantidad sensata y razonable. Bueno, pues si tú no consigues esa financiación, siempre tienes la opción de renunciar a la subvención. Bueno, si al final, ojalá, como decía la consejera María Antonia, que nuestra opción es gastarnos todo el dinero. Si no lo gastáramos, pues haremos una segunda convocatoria lo antes que podamos para gastar todo el dinero. Yo creo que es importante que todos los interesados os leáis bien la convocatoria y efectivamente lo que ha explicado un poco Teresa, el procedimiento, la valoración, los puntos, porque yo creo que es importante, porque a la hora de proponer una obra también hay que pensar en los puntos que van detrás. Es decir, yo creo que es interesante leerse bien eso, porque a lo mejor si ubicar una cosa aquí o aquí te va a dar 20 puntos de diferencia, pues igual te lo puedes plantear. O lo que hablamos, si afectara un porcentaje de entre el 15% de las plazas o el 20%, la diferencia son también más puntos, pues hay que verlo. Yo creo que sí que merece la pena ver un poco, leer bien la convocatoria, la letra pequeña de la convocatoria a la hora... Bueno, la letra pequeña que no es letra pequeña, son las valoraciones del proyecto que realmente es la letra grande, a fin de cuentas. Claro. Cualquier cosa... Vale, acércate. Teresa, un par de preguntas que hay en el chat, pero bueno, que se han respondido prácticamente. La pregunta Marta Cano, que yo creo que la ha respondido Julio, que es si no se gasta el total de lo subvencionado relacionado con el tema de la reformulación, ¿qué va a pasar con esos dineros? Sí, ya está. Y la otra, que yo creo que es más también en lo que planteó Teresa, de abiertos a que todas las preguntas, dudas,
es T-Guerra, que plantea cómo estructurar proyectos que ya se han ejecutado, si los vamos a completar con otras fases para ir adaptándonos a la orden y teniendo en cuenta que solo se puede presentar uno por línea. No sé si he entendido. Es que no he entendido. A ver, lo leo literal, es cómo estructurar proyectos que ya se han ejecutado, es decir, entendiendo que ya se pueden presentar obras o equipamiento que se han hecho ya desde enero del año pasado, desde el 20, perdón, si se va a completar con otras fases para ir adaptándose. Claro, hemos acabado una parte, queremos continuar haciendo cosas, cómo presentarlo eso y teniendo en cuenta que solo se puede presentar un proyecto por línea. Pues yo no encuentro dificultad. Pues lo que ya has hecho, pues lo cuentas, lo que ya has hecho lo justificas y a eso se amplía. Vamos, ya no te estoy contestando a ti, o sea, digo, lo amplías con lo nuevo que vas a hacer. Yo no veo qué problema tiene eso de meterlo en un solo proyecto. Hola, perdón, soy Beatriz de Coliseo Puente Viesgo. T-Guerra es una persona de mi empresa. Creo que lo que está intentando decir, es si es posible dentro de un eje, por ejemplo el eje 1, presentar más de un proyecto, porque entendemos... No, vale. Se puede presentar un proyecto por eje. Por eso es. Vale. Eso además eso creo, si no recuerdo mal, viene contemplado en la orden. Hasta 6. Está así tal cual. 6, uno por eje. Sí, pero está tal cual puesto, no se puede presentar. Mira, esto claro, no sé si es el sitio, pero nuestra intención era que el dinero llegara a la mayor cantidad de entidades posibles. Pues decir, bueno, habéis puesto 100.000 euros, vaya birria. Bueno, todo es relativo. Pero claro, si permitíamos, por ejemplo, que una entidad pudiera ella sola llevarse 1 millón de euros, pues eso quiere decir que los demás no reciben. Hay 10 que se quedan sin ello. Entonces, había que llegar a un punto de equilibrio entre una cantidad que realmente sirviera para ayudar a las entidades a que dierais pasos en esa dirección y que al mismo tiempo nos permitiera gastar el dinero. Si podíamos dar mucho dinero a un solo proyecto, pues podría ser que 2 o 3 entidades con proyectos muy ambiciosos se llevaran la totalidad de los recursos. Entonces hemos buscado un punto de equilibrio. Nos parecía que estas cifras, que las hemos discutido muchísimo, podían ser las adecuadas para echar una mano a toda aquella entidad que quisiera dar pasos en esa dirección. Ya veremos si el año que viene puede haber otra subvención de estas mismas características para seguir dando un apoyo, pero vamos, teniendo en cuenta que es la primera vez, sobre todo en el sector mercantil, que hay subvenciones para ese tipo de cosas, nos parecía que había que optimizar este dinero lo más posible y que os llegara a todos los más posibles, proyectos grandes o pequeños. Es decir, desde el que quiera hacer tan solo un jardín para tener que las personas mayores estén ocupadas plantando plantas y disfrutando de la naturaleza, al que quiere cambiar los baños de su residencia porque no sé qué problema tiene, ¿no? O sea, habrá de todo. Entonces, nuestra intención era intentar echar una mano a cuantas más entidades mejor. Por eso pusimos un proyecto por eje. Es una limitación, sin duda, pero es que si no... Y incluso discutimos si como mucho uno por eje, que igual nos parecía 6 proyectos eran demasiados proyectos para una sola entidad, ¿no? Por lo que puede suponer de captación de dinero. Claro, una entidad que vaya a 6 proyectos pudiera captar 360.000 euros, que es mucho dinero, ¿no? Como 10 entidades hagan eso, se acabó el presupuesto. Vale, y la última pregunta del chat es si hay... Bueno, es que acaba de entrar otra. Marta Cano plantea si hay alguna normativa que establece que las entidades locales puedan reformular y las entidades de iniciativa social no. No, ni una ni otra. Y después Berta Rodríguez pregunta... Perdona, José Ángel, perdona, es que eso igual merece una respuesta, no es que no queramos contestar. Es que no entiendo muy bien la pregunta porque estamos hablando justamente de que por coherencia, por dar más agilidad, por evitar un trámite administrativo que podría todavía enfangar todavía más en el tiempo. Esto no se va a reformular, eso es discrecionalidad de la Fundación, pero no se va a reformular los expedientes, ni unos ni otros.
Otra cosa son las prórrogas, eso es otra cosa. Es decir, si uno se ha establecido un plazo y por lo que sea no puede cumplir, hemos dicho, se puede una prórroga que debe comunicar, que debe solicitar y se debe conceder. Pero la reformulación es que no hablamos de ella en la orden. A ver, ella plantea que en el procedimiento para la concesión a los que se refiere esta orden sí que se contempla la posibilidad de reformulación en las entidades locales. Sí. De todas formas, también hay otras dos preguntas. ¿Eso está en la letra pequeña? En el artículo, sí, el artículo 11, sí, Antonio. Sí. Sí, vamos, que, a ver, lo que me está diciendo Eduardo Rubalcaba, que efectivamente eso es la discrecionalidad de la Administración, no es que haya una norma que diga esto, es que eso es así, la Administración puede decidir en una dirección o en otra, pero nuestra idea es no reformular todos los proyectos que entendemos más grandes, porque sería una locura por el número de entidades, en entidades locales. Lo que queremos, lo que ha dicho Julio antes, es promocionar o promover que se hagan centros, sobre todo de cuidados, centros de atención a los usuarios en entidades locales que son muy escasos a día de hoy, y queremos facilitar en lo posible el que de esto aumente. Y como además es obligado que una parte del presupuesto tenga que ir a entidades locales, es obligado también, pues por eso se ha hecho. Y después hay otra pregunta, es si se pueden presentar 6 proyectos de 100.000 euros o como máximo son 100.000 euros por entidad. Es por proyecto. No, es por proyecto. Por proyecto. Los ejes 1, 5 y 6 admiten el máximo 100.000 y los otros ejes un máximo de 20.000. Luego nadie puede pedir 100.000 por proyecto. Podrán pedir por 3 proyectos 100.000 y los otros 3 20.000, con lo cual el máximo son 360.000. ¿No? Sí. Y después la última pregunta que plantean desde ASPACE es, pero se entiende que la justificación del gasto supone que haber ejecutado los pagos antes del 22 de junio de 2022. Del 23. Del 23. 30 de junio del 23. Claro. Es la fecha última para justificar para la justificación, 30 de junio del 2023. Y ya no hay más preguntas. A ver, permitidme, es que me ha dejado un poco así inquieto en lo de la reformulación. A ver, a lo que he dicho antes de que queríamos agilizar lo máximo el procedimiento para que tengáis el mayor tiempo posible para la ejecución, se añade otro hecho que pesa en nosotros mucho y ha pesado en las convocatorias de subvenciones que hemos hecho estos años. Y es que hay que ajustarse a datos reales. Es decir, nosotros queremos, dado que la cantidad es finita, nos gustaría que los proyectos que se presenten se ajusten a la realidad. O sea, si yo pido 80.000 es porque he calculado que necesito 80.000 y yo pongo 8.000 que me pedís a cambio. O sea, lo que no tiene sentido es, yo pido 100.000 y si luego resulta que tú me das 60, ahora reajusto. No, tú pides lo que necesites. Y la intención es intentar darte, a ver si puede ser lo que necesitas. O sea, partamos un poco del realismo. De ahí suprimir la reformulación, porque parece un elemento, yo ya lo he dicho varias veces, que aunque no sea la intención de fondo de cada una de las entidades que lo hace, es un procedimiento, a mi juicio en sí mismo, un poco perverso, porque manejamos todos datos falsos y al final los resultados son seguramente que injustos para todos, ¿no? Porque si todos exageramos las cifras, al final quien gana es el que tiene más capacidad de inversión, que son las grandes entidades. Y las pequeñas entidades no tienen esa capacidad de conseguir una financiación. Entonces, esta orden está hecha con esa visión de intentar que manejemos todos datos realistas. Si yo necesito 60, pido 60, no pido 100. Y a ver si es posible que si todos pedimos lo que necesitamos, haya dinero para todos. No sé. Ya sé que es discutible esto, no es dogma de fe ni es verdad revelada, ¿no? Está claro. Julio. Sí, Eduardo. Claro, efectivamente, eso es otra cuestión. Lo del 10 de junio del 22 es el plazo, aquí, es el plazo para presentar los proyectos, ¿no? Sí. Lo del 23 es para la justificación. Eso es. Gracias.
¿Sí? Sí, sí, en el caso de la obra sí, sí, sí. Pero una cosa es que esté la obra acabada y otra cosa es que tú tengas ya hayas Ya, pero pagado. no vas a haber pagado algo que todavía no se ha ejecutado, no se ha realizado. Bueno, pero seguramente igual no te hemos dado todo lo que tú vas a gastarte. Ya. Entonces tú puedes O sea, que justificar lo que te... comprometido y gastado antes de junio del 23. La parte de la subvención. Que podría prorrogarse, hemos dicho, hasta septiembre de 2023, siempre que así se solicite. Que se conceda. ¿Hay más preguntas, Luis José Ángel? ¿No? Bueno, pues oye, si no tenéis más preguntas, pues nada, pues muchas gracias por participar y nosotros encantados de a ver si efectivamente conseguimos echaros una mano a todos los que necesitéis recursos, ¿vale? Venga, pues nada, muchas gracias. Gracias.